Bienvenidos amigos a otra entrega de reseñas en esta semana. Mucho contenido. Próximamente se nos va a agregar acá la compañera Adelaida Martínez, que está de licencia médica. Así no estaremos tan solo en este programa cada semana y de verdad que le auguramos que se recupere pronto. Esta semana tenemos muchas noticias nacionales e internacionales importantes de gran peso, de gran relevancia. Por ejemplo, ya los hallazgos del Titán, del sumergible que fue a las aguas del Titanic. Ya la Armada de Estados Unidos recuperó algunos objetos en el fondo del mar, donde está el Titanic. No sé cuánto en broma con el Titanic, dejen ese Titanic tranquilo. Entonces, porque ¿qué es esto? También en el plano internacional tenemos que la República Dominicana a nivel mundial fue escogida como el destino turístico y premiada como destino turístico entre todos los países del mundo. República Dominicana sobresale en turismo. En los deportes tenemos que Domingo Germán acaba de hacer una hazaña. Un hombre que había tenido traspié en las dos últimas presentaciones que tuvo con los Yankees de Nueva York, y el dominicano ha hecho una hazaña, que es tirar un juego perfecto. Ni Pedro Martínez, ni Juan Marichal, ninguno de los grandes lanzadores dominicanos, que son estrellas también, pudo lanzar un juego perfecto. Ese hombre tiró 99 bolas hacia el home, de las cuales 72 fueron strike, y también no dio base por bola a nadie, fueron los 27 out, eso no lo alcanza casi nadie. Nosotros nos sentimos felices con eso y felices también porque República Dominicana está teniendo un comportamiento en los Juegos Centroamericanos bien. Así es que estamos bien, oro, plata, República Dominicana está teniendo un performance muy bueno. Así es que esas noticias las tenemos en el resumen con Yarit Ortiz. Adelante. ¿Qué tal amigos de Reseñas? Bienvenidos al resumen informativo. La República Dominicana registra un progreso significativo en la implementación de políticas anticorrupción por primera vez desde el año 2020, según los datos recogidos en el estudio Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción. En otro orden, el Centro de Investigación de Políticas Públicas y la Universidad Interamericana de Puerto Rico firmaron un acuerdo de colaboración con la finalidad de desarrollar proyectos conjuntos en programas académicos. Rafael Núñez, presidente del Centro de Investigación de Políticas Públicas, resaltó que la rúbrica de este acuerdo con la Universidad de Puerto Rico enfatiza la necesidad del Estado dominicano de tener políticas públicas definidas y de que sean evaluadas a los fines de que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Pasando a otras informaciones, el ministro de Turismo, David Collado, recibió un premio que declara a República Dominicana la mejor isla del Caribe como destino turístico. El prestigioso reconocimiento fue otorgado en los premios Leisure Lifestyles Awards por parte de los lectores de Global Traveler. Continuando con las informaciones en el ámbito local, todos los vertederos a cielo abierto e informales que existen en el territorio dominicano deberán quedar eliminados en los próximos 4 años, estimó el presidente Luis Abinader durante una rueda de prensa, donde detalló el seguimiento de la implementación del Fideicomiso Público-Privado de Gestión Integral de Residuos, que se lanzó en 2021. Pasando al entorno económico, el Banco Central de la República Dominicana, en su reunión de política monetaria de junio 2023, decidió reducir su tasa de interés de política monetaria a 25 puntos básicos, de 8.0% a 7.75% anual.
En los deportes, Domingo Germán pone su nombre en los libros de la historia. El abridor derecho de los Yankees se convirtió en el primer pitcher dominicano en tirar un juego perfecto y de ese paso en el jugador 24 en toda la historia de las Grandes Ligas en lograr la hazaña. El nativo de San Pedro de Macorís dominó los bates de Oakland, lanzando 9 entradas completas sin permitir carreras, transferencias ni imparables, sumando 9 ponches en la victoria en la que el equipo de Nueva York fabricó 11 vueltas. Y en el ámbito internacional, la investigación sobre el trágico accidente del Titán sigue su curso. En las últimas horas, la Guardia Costera de Estados Unidos ha logrado encontrar partes del submarino, lo cual facilitará que la Junta de Investigación Marina comprenda qué pudo suceder y de esta forma determine si es necesario imponer sanciones. En otras informaciones, los científicos han revelado una imagen singularmente distinta a la Vía Láctea al determinar el origen galáctico de miles de partículas fantasmas invisibles que existen en grandes cantidades, pero que normalmente atraviesan la Tierra sin ser detectadas, según un artículo publicado en la revista Science. En otro orden, un cielo ocre, edificios perdidos en la niebla y un sol oscurecido. Los incendios en Canadá son los causantes de enormes humaredas que desde junio inunden millones de habitantes de Norteamérica en una nube oscura. Hasta aquí el resumen de las noticias. Yarit Ortiz, retorno con ustedes. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida al ingeniero industrial y economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, Magín Díaz, egresado de la Universidad de Chicago y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el ámbito local ha sido director general de Impuestos Internos, viceministro de Hacienda y asesor de diversas instituciones estatales, como el Ministerio de Economía, la Dirección de Aduanas, la Superintendencia de Bancos y la CDEE. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida a Magín Díaz, exdirector general de Impuestos Internos. Y como les habíamos prometido, tenemos a un invitado muy especial, un hombre que maneja la economía, la macroeconomía, las finanzas públicas, exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz. Muy buena para que esté con nosotros, muy buena presentación que usted tiene todas las semanas, cada 15 días en Diario Libre en su artículo. Correcto. Yo le doy mucho seguimiento a lo que usted dice porque siempre está enfocado de una manera muy profesional e independiente. Así que bienvenido al programa. Como no, gracias. Y aquí estamos, listos. Sí. La primera pregunta, Magín, que nos surge es ¿cómo manejó el gobierno pasado el tema de la macroeconomía a partir de lo que fue la pandemia y cómo ha continuado este gobierno en el manejo macroeconómico? Bueno, el gobierno pasado la manejó muy bien. No había un manual de cómo manejar el COVID, porque los gobiernos en todo el mundo le dijeron a la gente, paren todo, váyanse a sus casas, vamos a parar la producción. Y el gobierno rápidamente ideó algunos programas nuevos, incluso hasta con la cédula para hacer transferencias. Se le dieron transferencias de ingresos a millones de personas, se aumentaron los programas sociales y básicamente el gobierno actual continuó esos programas y fue un año difícil sin duda. La economía cayó, como cayó en el 90% de los países del mundo, pero no hay duda de que la estabilidad macroeconómica fue la punta de lanza de los gobiernos anteriores y sigue siendo la punta de lanza ahora. Y yo creo que de manera inteligente
tal vez incluso en contra de gente de su partido, pues el presidente decidió mantener al gobernador Héctor Valdés, que ya tiene muchos periodos. Sí. Vamos a dejar el Banco Central en manos de alguien que tiene experiencia, no inventemos. Entonces, se ha manejado bien la macroeconomía de este gobierno. Yo creo que en primer lugar porque hay un Banco Central con credibilidad. Y en segundo lugar, básicamente, aunque se hable mucho de cambio, en realidad la política económica se sigue manejando como se manejaba antes. Sí. Siempre va a haber cambio cuando cambian las personas, hay un cambio de partido, pero en general la política de financiamiento, la política presupuestaria, es básicamente la misma. Y eso da mucha certeza a los países que se manejan de esa forma, de que no va a venir un loco a cambiar las cosas de repente, etcétera. Entonces, ante todos los problemas que ha enfrentado el gobierno, el manejo macroeconómico ha sido muy bueno, diría yo. Uno de esos problemas que ha enfrentado el gobierno tiene que ver con el factor externo de la inflación. A su modo de ver, el Banco Central ha tratado de, y pienso que lo ha manejado correctamente, usted me dirá que es el experto, con el tema de la tasa de política monetaria, que acaba ayer de tomar la decisión de bajar 25 puntos más. ¿Qué le parece a usted? Mira, lo que pasa es que tenemos un Banco Central profesional e independiente, y eso es muy importante. Eso es una tendencia que viene desde hace varias décadas, desde principios de los años 90, que se le dio independencia a los bancos centrales para que tomen las decisiones, digamos, sin el problema del inmediatismo que tienen a veces los políticos. Y bueno, no fue solamente un precio que subió en el mundo, fueron todos, sí. La energía, el petróleo, el gas, los alimentos, a un choque de inflación fuerte que ha habido en el mundo desde el año 2021. Entonces, aunque es un choque que vino de fuera, y se sabía, por ejemplo, que en algún momento iba a bajar el petróleo y los alimentos, como han bajado, pero si los bancos centrales no intervienen, esa inflación se queda mucho tiempo. Sí. Entonces, el Banco Central tuvo que tomar medidas agresivas, aumentó la tasa de interés de referencia, que es lo que se llama la tasa de política monetaria, de 3% a 8.5%, y también contrajo la cantidad de dinero en la economía. Y bueno, ha tomado un poco de tiempo, pero se han visto los resultados, la inflación viene bajando. Y entonces, bueno, ahora ya desde el mes pasado empezó a bajar las tasas de interés y a dar liquidez a la economía, porque tristemente, cuando tú combates la inflación, va a haber consecuencias. Entonces, sí. Bueno, eso creó una recesión, no solo aquí, eso está pasando en la mayoría de los países. Bueno, ahora el tema del crecimiento va a ser el principal objetivo. El Banco Central está bajando la tasa de interés, poniendo liquidez, ya que se siente cómodo con que la inflación viene bajando de manera sostenida. Ahora, Magín, nosotros como sociedad tenemos un desafío muy fuerte que tiene que ver con la presión tributaria. Ustedes cuando llegaron al gobierno, el gobierno pasado, hicieron una reforma fiscal, pero nosotros tenemos pendiente una reforma, el pacto fiscal lo establece. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos nosotros en ese orden? Yo creo que hasta cierto punto el debate, a mí no me gusta el debate de que la presión tributaria es baja o es alta. Todo el que paga impuestos va a decir que es alta, y los economistas decimos que es baja, cuando tú la comparas con el resto del país. América Latina, por correcto. Ahora, es irrelevante, ¿por qué? Porque es mucho más relevante que el gasto es más alto que los ingresos. Entonces, nosotros recaudamos 14 o 15 puntos del PIB, pero gastamos 18 o 19. Entonces hay un déficit. Ese es el debate que hay que tener. Y también, bueno, ¿cuál es el Estado que queremos? ¿Cuál es el tamaño del Estado? Si queremos un Estado que tenga un tamaño de 15% del PIB y recaudamos 15, bueno, eso es razonable. Ahora, en los últimos 10 años el Estado está más o menos entre 17 y 18% del PIB.
pero recaudamos 14 o 15, eso no cuadra. Sí, hay Entonces, un déficit. Hay un déficit permanente y ese déficit tiene más de 20 años, o sea, no es propio de un partido Así político, es, sí. de un presidente. Entonces, el tema relevante es que lo que recauda el gobierno no da. Entonces hay que endeudarse. Y eso no puede seguir de manera permanente. Entonces yo creo que el pacto fiscal, si se hace en algún momento, bueno, habrá que sentarse y definir, bueno, de qué tamaño es el Estado que queremos. Y yo creo que en el gobierno pasado se sentaron las bases de esa discusión en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Exacto. Que decía, y de hecho lo que se aprobó en el Congreso es un Estado que iba a ir creciendo gradualmente. Y eso ha pasado, pero nada más ha crecido el gasto y no han crecido mucho los ingresos. Entonces eso es lo que está pendiente y yo entiendo que cada vez está más cerca el momento que habrá que sentarse porque ya la deuda es bastante alta. Sí, yo conversaba con un catedrático de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Néstor Duprey, precisamente sobre el tema del gasto público y de cómo gobiernos vienen, gobiernos van, y entonces en políticas públicas vivimos improvisando. Usted mencionó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley orgánica, la 1.12. Entonces, no sé hasta qué punto nosotros como país en desarrollo tenemos una mentalidad de vivir improvisando. En la Estrategia Nacional de Desarrollo está bien claro, en base a los 4 ejes en los que se fundamenta la Estrategia Nacional de Desarrollo y todos los lineamientos de las Naciones Unidas, de los objetivos sustentables, está claro qué es lo que hay que hacer. Sí, era un marco general. Exacto. Pero no percibo que la Estrategia Nacional de Desarrollo, Magín, es la guía del país a 30 años, como que cada gobierno que viene tiene un... Bueno, esa era la idea. Ahora, si hay una ley y no se cumple, a mí me enseñó eso un ministro de Hacienda argentino, hay que cambiar la ley. Si queremos otra estrategia, la idea era un marco de largo plazo, Sí. que independientemente de que cambiaran los partidos políticos, etcétera, que va a haber cambios cuando hay un cambio de gobierno, pero que haya un marco general de políticas públicas. Esa era la idea de la estrategia de desarrollo. Bueno, si no nos gusta, bueno, hay que cambiarla. Ahora, el tema, yo vuelvo a que el Estado, tal como está, tiene un tamaño aproximado de 18% del PIB. Bueno, si lo que recaudamos es 15, entonces hay un problema. La deuda va a seguir aumentando. La deuda pública aumenta unos 6.000, 7.000 millones de dólares por año, porque tenemos un Banco Central con déficit y un gobierno con déficit. A veces aumenta 5.000 millones, a veces 7.000, pero de ahí no baja. Entonces, bueno, eso va a seguir hasta un punto. Entonces no queremos que eso llegue al punto de que haya una crisis macroeconómica. Eso sí no queremos. Como sociedad no debemos querer eso. Entonces, más temprano que tarde, bueno, hay que sentarse a discutir cuál va a ser el tamaño del Estado y cómo yo voy a financiar el Estado de manera sostenible. Y ahí en el tamaño del Estado precisamente está quizá el meollo de lo que usted está diciendo. Porque si nosotros estamos necesitando una presión tributaria de un 18% aproximadamente, hay, de acuerdo a lo que he leído en la prensa, una propuesta en el Congreso Nacional de una ley de responsabilidad fiscal. Sí. ¿Cuál es su punto de vista con relación a eso? Mira, lo importante de una ley de ese tipo es que tenga credibilidad, que lo que tú vas a hacer lo cumpla. La verdad es que yo no le veo mucha credibilidad a ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque se está enviando en un periodo incómodo. El gobierno ahora no va a hablar de que va a aumentar los impuestos un año antes de las elecciones. Entonces, la regla lo que habla es sobre ponerle un límite al gasto público, al crecimiento del gasto. Y al endeudamiento. Sí, y una meta de endeudamiento. Ahora, si tú le pones un límite al gasto público que nada más pueda crecer 3% y la economía aquí crece 5% históricamente, significa que tu estrategia es bajar el gasto, porque el gasto va a ir bajando si se dan esos números.
Y eso no es creíble, porque ¿qué gasto vamos a bajar? ¿Educación? No creo. ¿Salud? La gente está demandando más después del COVID. Así es. ¿Gasto en la policía lo vamos a bajar? No, pues la gente lo que quiere es combatir la delincuencia. Vamos a bajar gasto en las Fuerzas Armadas. En infraestructura. Por ejemplo, en infraestructura, que ya es bajo. Sí. Entonces, no me parece que esa regla, tal como se diseñó en ese anteproyecto que fue enviado hace un par de semanas al Congreso, no me parece creíble. Las reglas son buenas, si tienen credibilidad. ¿Qué hizo Chile? En el año 2000, anunció su regla fiscal y la cumplió durante 6 años. Y después la mandó al Congreso. O sea, ya tenía credibilidad. Y en esos 6 años pues se fueron haciendo ajustes para ver qué funcionaba y qué no funcionaba. A mí no me parece realista que la estrategia de este gobierno o de ningún otro sea bajar el gasto público. Yo creo que hay que mejorar la calidad, pero eso es otra cosa. Bien, bueno, hay un aspecto que se señala, estuve leyendo una entrevista del ministro de Hacienda, hablando precisamente de esa propuesta, y habla de un elemento que quizás es el que yo veo que está más interesado el gobierno, que es poder colocar las emisiones de bonos en el mercado internacional y conseguir una tasa menos para poder ahorrar de esa colocación. Él habla de más 800 millones de dólares que pueden ser invertidos en políticas públicas en la República Dominicana. Bueno, tal vez él hablaba de que si hay una regla creíble, el costo del financiamiento va a bajar. Y eso es así, eso es posible, pero esa es una solución financiera. Hay que resolver el problema de base. Y el problema de base es que tenemos déficit de manera permanente. Y mientras tengamos déficit, la deuda va a seguir subiendo. Yo creo que es un buen esfuerzo que ha hecho el gobierno. Yo creo que ya el gobierno, de hecho, tiene credibilidad. Ha manejado déficit razonable, dada una coyuntura internacional muy difícil. O sea, yo creo que se ha manejado bien. Tal vez la mejor regla era seguir haciendo eso. Lo que no debe hacer el gobierno es que le aprueben una regla y que no se cumpla. Exacto. Entonces, en este país, bajar el gasto de los niveles que está, la verdad es que yo lo veo muy difícil. Ese es mi cuestionamiento a ese proyecto. Bueno, pues muchas gracias por responder esa pregunta. Vamos a seguir conversando con Magín Díaz, exdirector de Impuestos Internos, después de la pausa. Retomamos la conversación con Magín Díaz, experto en política macroeconómica, en finanzas públicas, exdirector de Impuestos Internos. Magín, antes de la pausa usted hablaba del tema del déficit, que es el principal problema que puede enfrentar el gobierno para poder trabajar con holgura. ¿Cómo usted aconseja que debe ser bajado ese déficit? Bueno, es un déficit grande, digamos, en términos absolutos. El gobierno más o menos está funcionando con un déficit de 200.000 millones de pesos al año. Vamos a redondear, ¿verdad? Eso es casi 20.000 millones de pesos mensuales. Y bueno, ¿cómo se financia un déficit? Con endeudamiento, externo o interno. Entonces, bueno, bajar el déficit es complicado. En parte, el gobierno no ha tenido más déficit porque ha bajado la inversión pública. Entonces, por ejemplo, en los gobiernos del presidente Fernández, más o menos, se invertía 4% del PIB. Exacto. En los gobiernos del presidente Medina era más o menos 3%, 3.1, 3.2 en promedio. Bueno, ahora el promedio es como 2.4, o sea, es más cerca de 2%. Eso, un país no resiste. No resiste eso. Eso se puede resistir 3, 4 años, una crisis, pero esa no puede ser la política pública de largo plazo de un Estado. Entonces, bueno, bajar el déficit va a ser complejo, dada esta estructura de ingresos que tenemos. Entonces,
yo creo que bajar el déficit va a pasar por una reforma tributaria en algún momento. Pero la verdad es que es como una trampa, Magín, para los políticos, ¿verdad?, que gobiernan. Porque es como el presupuesto de una familia. Tú tienes necesidades que alcanzan 150 y entonces solo entran 100. ¿Cómo es que yo tengo que operar eso? Me van a decir, bueno, tú tienes que buscar más ingresos. Exacto. Pero ¿cómo yo busco esos ingresos? Bueno, por eso es que yo dije ahorita, bueno, primero hay que ponerse de acuerdo con el nivel del gasto. Si es este nivel de gasto, los ingresos no dan. Entonces, bueno, hay que pensar en una reforma tributaria que yo creo que la próxima reforma tributaria probablemente va a ser la más difícil de la historia. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, el gobierno no se va a embarcar, ningún gobierno se embarca en una reforma tributaria en un periodo preelectoral. No, ni tiene que hacerlo porque no hay una crisis inminente. Exacto. Tendría que ser después. Después. Ahora, comenzando el gobierno. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la carga tributaria está muy mal distribuida. Hay algunos que pagan mucho y otros no pagan nada o pagan muy poco. A propósito de eso, ¿usted es partidario de que si se hace una reforma tributaria pueda, algunos economistas, colegas suyos, plantean que la base sea extendida a personas que no pagan impuestos? ¿Eso se puede? En la teoría es más fácil que en la práctica. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué no paga ITEVIS? Los productos agropecuarios, arroz, habichuela, carne. La energía eléctrica no paga ITEVIS, en la mayoría de los países sí paga. Entonces, por ejemplo... Eso tiene un impacto social. Correcto. ¿Qué otra cosa paga ITEVIS en casi todo el mundo? Bueno, los servicios de educación, o sea, los colegios privados, la salud. Si usted va a un médico, eso paga ITEVIS, aquí no. Entonces, lo que no tiene ITEVIS es difícil ponerle ahora. Ahora, si se le pone, eso haría mucho más fácil la vida de la administración tributaria, porque ahora la DGI tiene que administrar un sistema con muchas exenciones. Entonces, bueno, ¿quién más no paga? Impuestos sobre la renta, ¿quién no paga? Hay un mínimo exento que deja fuera al 85-90% de la población asalariada. Bueno, eso significa, si queremos poner el impuesto, que vamos a poner el impuesto sobre la renta a la gente que gana 30,000 pesos. Eso es lo que se hace en Europa, que se le empieza a cobrar impuestos de que ganan un poquito. Sí. Pero tal vez ahora es difícil. Entonces, va a ser una reforma muy compleja en caso de que se haga. El gobierno trató en el año 2021, circuló su borrador de propuesta. Bueno, era compleja. Incluía aumento de las tasas a la mayoría de los impuestos. Entonces, el gobierno va a tener que hacer una buena narrativa y ver cómo va a vender eso, sobre todo porque esa gran base de clase media que se volcó a elegir al presidente Abinader, yo creo que se creyó el cuento de que el gasto público iba a bajar, de que tú ibas a luchar contra la corrupción, eso iba a equilibrar las cuentas fiscales, y no. La lucha contra la corrupción hay que hacerla, es buena, pero no te resuelve un problema macroeconómico. No. De hecho, ahora el gasto es más alto, porque la gente también, en la medida que los países se van desarrollando, demanda más servicios del gobierno. Entonces, los países, en la medida que van creciendo, sus estados van creciendo. En algunos casos, ojalá que sea de manera razonable. Pero aquí la demanda por servicios públicos está aumentando. Y el mismo gobierno lo dijo cuando quería plantear su reforma tributaria. Dijo, bueno, aquí hay que aumentar el gasto en salud, hay que aumentar el gasto en la policía, hay que aumentar el salario de muchos empleados públicos. O sea, va a ser una reforma compleja, pero el peor escenario es que no hagamos reforma y venga una crisis macroeconómica. Y eso colapsa. Queremos hacer la como pasó cuando Hipólito. Bueno, lo óptimo es hacer una reforma antes de que venga la crisis. Sí, y precisamente porque no se pudo hacer esa reforma en el 21, es que el gobierno ha tenido que estar emitiendo bonos y aumentando la deuda. Sí. ¿Cuál es su parecer respecto a eso? Bueno, es que el gobierno, a nadie lo puede criticar, porque todo el mundo aplaudió como foca cuando el presidente dijo, aquí no va a haber reforma, y todo el mundo aplaudió. Bueno, pero ¿cómo ha sobrevivido el gobierno?
bajando la inversión en infraestructura, operando con muchas restricciones y endeudándose, pues no hay otra forma. Entonces, no, tampoco es magia. Sí. O sea, mucha gente dijo, vamos a apostar al crecimiento económico y eso no va a resolver el problema. Eso no resuelve el problema. No. Entonces, bueno, el gobierno se ha manejado hasta cierto punto con escasez. Ha tenido que dar muchísimos subsidios por la crisis internacional. Entonces, bueno, si sigue un déficit que ha hecho el gobierno, bueno, emitir deuda. Antes de pasar a un estudio que usted presentó esta semana, ¿verdad? Que me hable de eso. ¿Cómo usted ve el panorama internacional respecto a los commodities y a el petróleo fundamentalmente, que es un elemento desestabilizador de la economía dominicana, porque todavía dependemos mucho de él? Mira, el tema es que el panorama internacional sigue muy incierto, muy negativo, por razones distintas a las que eran hace un año. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con el petróleo, con el gas natural, con el precio del carbón, con el precio de los alimentos, insumos agropecuarios? Todos esos precios a nivel internacional han bajado. Ahora el petróleo está más o menos a 70 y se han quedado un poco por encima de lo que eran antes del COVID, pero claramente han bajado el último año. Sí. Y no se espera que vuelvan a aumentar dramáticamente. El problema ahora es otro. El problema es que bajaron esos precios, pero entonces está subiendo las tasas de interés a nivel mundial. Y eso plantea otro tipo de retos para los países pequeños. Entonces, los últimos 15 años, por ejemplo, la tasa de interés en Estados Unidos y en Europa era 0 o cercana a 0. Sí. Pero ya, y eso nos permitía a nosotros también bajar nuestra tasa de interés acá. Y la tasa de interés a la que se financia el gobierno. Pero ya no es 0. Ya ahora en Estados Unidos la tasa de política es 5% y va a seguir subiendo. Sí. Probablemente en Europa va a subir otra en las próximas semanas. Entonces, la época de tasa de interés baja a nivel mundial ya terminó. Entonces, ahora ese es otro reto que está enfrentando un país pequeño como el nuestro. Eso es lo que ha pasado a nivel internacional. La naturaleza de los choques va cambiando. Usted como asesor que estuvo también del tema eléctrico, ¿cómo usted ve? ¿Cómo usted ve el tema eléctrico? Porque se han hecho grandes esfuerzos. El propio presidente Medina hizo grandes esfuerzos. Punta Catalina es uno, y también la transferencia a otros esquemas de generación de energía eléctrica. Bueno, se ha avanzado con respecto a hace 20 años. Había una crisis de generación. No había luz en el país muchas veces porque no había plantas. Entonces eso más o menos ha mejorado, aunque en esta semana ha habido crisis de apagones. Sí, apagones, sí. Hay que poner todavía más plantas para que cuando alguna salga por mantenimiento, pues haya energía de base, se llama eso. Pero digamos que en generación se ha avanzado en los últimos 20 años, sin duda. El problema es que las empresas distribuidoras siguen perdiendo. Y las pérdidas han aumentado en este gobierno, en parte porque se tomó una decisión de dar 100% de la energía. A usted la pague o no la pague. Hasta antes del COVID, se estaba supliendo más o menos el 90% de la energía. O sea, se daba apagón en algunos barrios y esos apagones iban disminuyendo en la medida que iba aumentando la cultura de pago, digamos. Exacto. El problema es que ahora se está dando 100% de la energía, bueno, y eso se ha reflejado en que las pérdidas de la distribuidora han aumentado, porque hay una energía que no cobra. Y cuando tú tomas lo que tú dejas de cobrar, más lo que tú estás perdiendo por otro lado, eso está en 37% de pérdida del sistema. Y no hay una empresa que sea rentable perdiendo el 37% de la energía que coloca. Ese es el problema. Entonces, la verdad que ahí no ha habido mucha mejoría. No. Ahora, ha habido mala suerte, porque entonces subieron los precios de la energía a nivel mundial. Eso ha hecho que aumenten los subsidios. Por ejemplo, el gobierno el año pasado tuvo que dar 100,000 millones de pesos al sector eléctrico para mantenerlo más o menos estable. Entonces, bueno, yo creo que hay un problema que en un próximo periodo de gobierno... Solución, en un próximo periodo. Bueno,
algo diferente va a haber que hacer, porque se ha seguido haciendo lo mismo en las empresas distribuidoras, se habla mucho, está mejorando. Por ejemplo, me dicen que anda muy mal. Bueno, que eso, mal andamos nosotros. Es un desastre, pero así se heredó del gobierno pasado. Ahí hubo un problema de gestión terrible. Edesur y Edenorte venían bajando sus pérdidas y la tenían casi en 20%. Entonces, está más rezagada, el gobierno lo sabe, de hecho ha hecho cambios de administradores, me imagino en parte para ver si mejora, pero yo creo que ahí tiene que haber un cambio estructural fuerte en un próximo gobierno, porque si el presidente Abinader, por ejemplo, hipotéticamente, ¿verdad?, no sabemos, se reelige y dura 8 años, no se puede pasar 8 años y no haber dejado más o menos resuelto el tema de las empresas eléctricas. Yo creo que el tema, por ejemplo, Punta Catalina, con la decisión de poner al señor Marrancini, claramente lo sacó de un problema al gobierno, porque fue un desastre el primer año de gestión de esa planta. Entonces... perdón que lo interrumpa, Magín, las proyecciones de la planta de Manzanillo y... Sí, las de Manzanillo, eso no vendría, porque eso va a durar 3 años más o menos. No, 3 años es optimista, me imagino que 4 o 5 años. Sí, o sea, son proyectos de largo plazo, o sea, hacer plantas de ese tamaño, conseguir el financiamiento, ponerle en marcha, toma 4 o 5 años por lo menos. Entonces, bueno, el gobierno ha hecho licitaciones de emergencia, hay una planta nueva en Boca Chica, y ahora tuvo que traer una barcaza a Asua. Son soluciones de emergencia, pero hay que resolver el problema de la distribuidora, que realmente nadie lo ha resuelto, o sea, tampoco es que va a ser fácil. Porque también yo recuerdo que en los primeros gobiernos del PLD se hizo un esfuerzo, Magín, de bajar el CRI de las distribuidoras, de que la gente que no pagaba... De subirlo. Hacerla que pagaran. Entonces eso como que ha sido tan... Bueno, ha sido un proceso gradual. El CRI, que es el índice de recuperación de efectivo de una empresa, debería estar cerca del 90%. O sea, lo que tú cobras y lo que tú pierdes, ¿verdad? Ese es el índice. Y a febrero del 2020, ese índice llegó a 70%, ¿verdad? O sea, fue mejorando. Tomó tiempo, pero fue mejorando. El tema es que ahora está en 63%. Por eso yo dije ahorita, 100 menos 63 están perdiendo 37%. Entonces eso no es sostenible. Y ahí realmente no ha habido mucha mejora. Perfecto. Mire, leí en los medios de comunicación sobre un estudio que usted presentó de el avance que ha tenido la economía vinculado con el sector de industria y comercio. Explíquenos ¿en qué se basa ese estudio? Mira, fue un estudio que nos encargó el ministro de Industria, Ito Bisonó, porque aquí se asocia el Ministerio de Industria y Comercio con el tema de los precios de los combustibles. Mucha gente piensa que es el Ministerio de los Combustibles y realmente el Ministerio de Industria y Comercio es totalmente transversal a la economía. Es el encargado de las MIPYMES en el país y de las 1.600 grandes empresas del país, de acuerdo a la clasificación de la ONE, de la Oficina de Estadística, la mitad están en el ámbito de actuación de política del Ministerio de Industria. Está en la zona franca, está la manufactura local, está la construcción. O sea, hay muchos sectores que dependen de la política de industria y comercio. Entonces tratamos de calcular cuál era el impacto de esos sectores en la economía y básicamente 2/3 partes de la economía dependen de la política pública que haga industria y comercio. O sea, es un ministerio realmente fundamental para el manejo de la economía dominicana. Usted mencionó un sector que a los ojos de todo el mundo ha crecido de manera exponencial muy importante, zona franca. ¿Cómo comenzamos nosotros en zona franca? En los hallazgos de ese estudio, ¿cómo está eso? Y he visto que ha sido muy... Bueno, la zona franca en los 2021 y 2022 fue de los sectores que más creció la economía. Y ahí, bueno, ahí influyó el gran crecimiento económico de Estados Unidos, que empujó la demanda por exportación en la zona franca. Entonces,
las zonas francas fueron de los motores de la economía en los 2 años anteriores junto con el turismo. Y bueno, ese sector se mantiene estable. Digamos que la mayor parte de las exportaciones del país, el resto de las exportaciones fuera de oro es relativamente pequeña, mientras que las zonas francas, bueno, todavía siguen con un crecimiento saludable. En el sector turístico, que nosotros hemos sido como país muy exitoso durante 5 décadas, ¿qué desafíos tenemos? Bueno, yo creo que el desafío grande ahora es el sargazo. Ese es un desafío. Es verdad, yo fui al malecón y tuve que irme del malecón corriendo. Claro, eso... Porque el olor fétido que había eso es un tema. Es una cosa terrible. La verdad es que creo que el país ganó un premio como de los países que han recuperado más el turismo después del COVID. Así es. El gobierno hizo con el ministro David Collado una estrategia que mucha gente pensó, bueno, este es un loco porque ahora nadie va a viajar, etcétera. Yo fui muy escéptico. Sí, la mayoría de la gente, pero el gobierno apostó a eso. Sí, y le dio resultados. Le ha dado resultados. Sí. Hay lo que se llama un turismo de revancha, que la gente que se pasó 2 años encerrada quiere viajar. Así es. Y la gente sigue viajando. Y el país ha hecho en estos 2 años una buena inversión en publicidad, en promoción. Ahora, ya el tema del sargazo es un tema regional, de consecuencias graves, porque si tú pagas un viaje, unas vacaciones, 2 semanas y vas a un sitio y lo único que tú ves es sargazo, que tú no puedes entrar a la playa, o sea, ya esto es un tema complejo. Que está afectando a las islas del Caribe, está afectando a México. Y yo creo que hay algo bueno dentro de todo esto y es que ya está llegando mucho sargazo a las costas americanas. A la Florida. Sí. Eso es bueno. Sí, porque eso ellos se van a preocupar. Correcto. Nosotros no tenemos... es un problema nada más de nosotros. Claro, nosotros no tenemos los recursos científicos ni nada de eso para hacer frente a eso. Pero si ya se le convierte en un problema a los países grandes, ahí buscaremos soluciones comunes. Ahí van a meter miles de millones de dólares. Ahora, yo creo que sí hay un tema, es un tema preocupante, que no tiene fácil solución porque llega por toneladas. Bueno, muchísimas gracias, Magín. De verdad, ha sido una conversación muy edificante. Prometo volverlo a invitar, claro que sí, con mucho a gusto. Este programa, así que muchísimas gracias y gracias a ustedes por sintonizarnos siempre, toda la semana. Así que estaremos la próxima con una entrevista muy importante con un catedrático de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Así es que les espero.